Hola, os habla José Carrasco desde la isla de Menorca. Estoy encantado de estar con vosotros una vez más y especialmente hoy que tengo el placer de presentaros una casa simplemente espectacular, una propiedad muy exclusiva, única, una pieza maestra de la arquitectura menorquina. Se trata de una verdadera mansión, una propiedad totalmente singular, única, que se asienta sobre una finca de 57 hectáreas, un lugar privilegiado de la geografía menorquina, que disfruta de unas vistas tremendas de gran parte de la isla. Voy a mostraros un poco mejor la casa principal. Como veis, es una casa enorme, tiene algo más de 1000 metros cuadrados construidos. Es una casa muy elegante, vamos a ver el interior con todos sus detalles y entenderéis el porqué de mi afirmación. Y desde aquí, como digo, disfrutamos de un paisaje increíble. Luego, desde las terrazas, como veis aquí arriba hay una terraza, veremos mejor toda la panorámica y vamos a entrar, ir viendo esta casa. Realmente llevaría mucho tiempo verla, como suelo mostraros las propiedades metro a metro, por lo cual vamos a tener que resumir un poco el reportaje. Esta es la entrada, como veis hay una escalera muy interesante en el recibidor. Es un espacio amplio con bóvedas. La verdad es que es una casa que tiene un potencial increíble. Tiene muchas habitaciones, la verdad es que no he podido contarlas, pero calculo que tiene unas 20 por lo menos. Esto yo creo que debió ser en su día una especie de capilla. De hecho, todavía quedan aquí unos vestigios de algunos adornos religiosos. Y tiene 3 plantas. Vamos a visitar rápidamente la primera planta. La casa necesita, lógicamente, para adaptarla al estilo de vida actual. Fijaros desde aquí, qué interesante el suelo. Como digo, la casa necesita una reforma para adaptarla al estilo de vida actual, pero lo que es la construcción, la estructura es muy sólida. Qué bonito es este suelo. Según me han explicado, estas baldosas las trajeron de Cuba a principios del siglo XX. Y aquí tenemos un doble salón muy elegante, de gran tamaño, con muchos detalles. Está dotado de todas las comodidades de la época. Al tratarse de una casa señorial, una verdadera mansión, sobre todo en la época, era lo habitual demostrar la posición social construyendo una gran casa. Y desde aquí vemos los jardines que tenemos delante, que miran al sur, que ahora parecen desdibujados porque han crecido los árboles desmesuradamente. Ahora aparece el sol, tendremos la oportunidad de verlo mejor. Hay construcciones que apenas podemos ver, como esta pequeña caseta en el jardín, y hay una era detrás de estos árboles difícil de filmar, pero que todo el conjunto, la verdad es que nos ofrece, como dije antes, un potencial, unas posibilidades increíbles. Vamos a ir viendo algunas habitaciones. Como digo, verlo todo va a ser imposible. Tiene 3 escaleras. Aquí tenemos un ala de la casa muy especial, con un diseño bastante diferente al resto.
Me atrevería a decir que es un estilo así como modernista de principios del siglo XX. Como veis, tiene detalles, la ornamentación, por ejemplo, de las ventanas es muy peculiar. Aquí, además, es una suite, es algo así como una suite doble. Aquí encontramos este cuarto de baño. Además, sorprende que en este tipo de casas normalmente encontramos muy pocos cuartos de baño y en cambio en esta casa hay muchos. Y aquí, de nuevo, esta carpintería tan especial. Y esta es una de las terrazas. Desde aquí vemos otras construcciones de la finca, como estas bolleras que nos ofrecen posibilidad de expansión. Aquí tenemos un garaje con una caseta probablemente de herramientas. Y aquí hay unas pequeñas construcciones que son habitáculos para animales, para el ganado. Posiblemente gallineros o para los cerdos, casetas para cerdos. Puerqueras. Vamos a ver más de... Tenemos justo delante esta vista de Montetoro, impresionante. Y el lugar, la verdad, es que es idílico. Es, yo creo, una de las fincas de interior más ubicada en uno de las zonas más tranquilas, con menos ruido. Y vamos a continuar viendo más partes de la casa. Aquí tenemos, yo creo que esto era una habitación con un lavabo, o tal vez un cuarto de baño. Vamos a ver, vamos a meternos por aquí. Como digo, hay numerosas escaleras y accesos. Llega a ser un poco laberíntico, pero muy interesante. Hay dos cocinas. Aquí tenemos una, por ejemplo. Y luego veremos una más grande. Qué pena que se ha ido el sol porque dificulta un poco la visión. Aquí tenemos una cisterna interior dentro de la casa, a la que se accede desde diferentes puntos. Aquí, como veis, hay una escalera alternativa que sigue hacia arriba, hacia la tercera planta, y hay 3 escaleras en total. Esta es la terraza que habíamos visto desde abajo al inicio de la grabación, y como veis el paisaje es espectacular. Este es el jardín repleto de árboles que está justo delante de la fachada de la casa. Y desde aquí, como veis, la vegetación es muy frondosa y la vista maravillosa. La verdad es que no hay ningún ruido, hay una tranquilidad absoluta. Esta casa es una verdadera mansión de la época, una casa aislada, lujosa, suntuosa, que disfrutaba de todas las comodidades de la época. Vamos a ver un poco más y continuamos. Vamos a ir hacia la tercera planta. Hay varios accesos, por lo que vais a ver aquí solo es una pequeña parte. Nos llevaría bastante rato, como vengo diciendo, verlo todo. Aquí tenemos buena altura y son habitaciones en lo alto. Esto solo es un ala de la casa. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos más habitaciones. Como veis, esto continúa y hay en batería 4 estancias en total. Vamos hacia la parte de abajo y veremos otro ala de la casa muy interesante con la otra cocina. Estamos en el exterior de nuevo.
Como veis, desde aquí tenemos otra perspectiva de la casa y por este lateral se entra en lo que supongo era la casa del campesino, del payés. Es de un estilo más rústico. Lo diferenciamos sobre todo por las vigas. Son gruesas vigas muy interesantes. Pero aquí la construcción también, la arquitectura es muy peculiar. Encontramos de nuevo bóvedas. Aquí tenemos una, como veis son salas grandes. Aquí tenemos otra. Y esta habitación de aquí no la podemos ver bien porque hay mala iluminación. Como veis el suelo era diferente también. Y aquí encontramos la segunda cocina. Como veis es una cocina muy antigua, bien conservada. Y aquí tenemos un acceso. Bueno, os voy a mostrar antes de que se me pase otra sala. Bueno, aquí hay una escalera que nos conecta con las otras dos plantas. Y aquí os quería mostrar esto. Como veis hay un arco de piedra muy interesante en esta estancia. Y aquí encontramos estas gruesas vigas de nuevo que personalmente me encantan. Y por aquí seguramente era por donde se recibían las mercancías. Es una especie de economato de esta gran casa. Y bueno, la cantidad de espacios, huecos, garajes, bolleras, la verdad es que verlo todo a través de un vídeo es muy difícil y nos llevaría mucho tiempo. Estas anillas, por ejemplo, están aquí para atar los caballos. Si os fijáis, en todas las paredes encontramos estas anillas antiguas y seguramente esto era para que las señoras se subieran al caballo más fácilmente. Aquí tenemos lo que supongo que sería la lavandería o tal vez era para los caballos también, sí. Por las anillas supongo que esto era un comedero para caballos, aunque el suelo no me cuadra mucho. A lo mejor se fue transformando con los años. Este es el acceso de esta gran cisterna, que me imagino, por lo que me explicaron, es enorme, una de las mayores de Menorca. Y desde aquí apreciamos una imagen muy diferente de este edificio, tan peculiar. Como veis hay tres cuerpos, dos laterales que son prácticamente simétricos, a excepción de esta chimenea, y un cuerpo central. Aquí también tenemos más espacio, otro almacén grande, y bueno, son innumerables las construcciones que hay en esta propiedad. Como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información a través del número de teléfono 971 35 15 30 o a través de la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y os espero pronto en el próximo vídeo. Gracias.